que hacerle una consulta. Si, digamos, tenemos una tabla con varios datos, esto, ¿cómo se procedería a grabar? Sí, puedo hacer algunas pruebas ahora. En realidad les voy a mostrar un par de cosas que deberían hacer ustedes para aprender y que tal vez no deberían hacer o tienen que tener mucho cuidado. Y mi mejor recomendación para el grabador de macros es la siguiente. Entonces, al primero voy a guardar este libro como un libro de Excel habilitado para macros. Entonces, guardar en el escritorio, digamos. Sí, en el escritorio que sea grabador de macros. Y que sea un libro de Excel habilitado para macros. Bien. Ok, entonces, en base a lo que han visto ustedes, miren. Por ejemplo, esta acción de hacer un zoom también se va a grabar en la macro, por ejemplo. Acercar o alejar va a grabar una macro. Pero bueno, lo estoy acercando para mostrarles lo siguiente. Miren, voy a empezar con el grabador de macros, entonces a la pestaña desarrollador. Estas son las opciones que tenemos. Habíamos trabajado con Visual Basic, tenemos ejecutar macros. En este momento no tengo ninguna macro todavía en este libro. Y aquí tenemos a continuación el tercer botón, que es el grabador de macros. Y el otro que me interesa es usar referencias relativas. Estos dos van a ir de la mano, entonces hay acciones que vamos a tener con referencias absolutas y algunas acciones que vamos a tener con referencias relativas. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Va a depender de la tarea que quieran resolver. En este caso le voy a hacer clic al botón grabar macro. Y lo primero que me pide es un nombre. Los nombres son idénticos a los nombres de subs y de functions que hemos utilizado. El nombre no puede contener espacios en blanco, no puede comenzar con un dígito y mejor si no utilizan símbolos como más, menos, por. Podrían utilizar el guión bajo o el punto, pero mejor utilizan máximo el guión bajo. ¿Ya? Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner, ya hemos hecho lo de insertar el nombre, pero pongamos lo siguiente, a ver. Insertar nombre con negrita. Muy bien, puedo asociar un método abreviado. Como ya han visto en el video, yo les recomiendo que no traten de abusar de esto, porque saben que el mismo Windows y Office ya tiene métodos abreviados. Por ejemplo, si yo les digo ¿qué hace control N? Control N, alguno de ustedes me dirá que es negrita, por ejemplo, ¿no? O control K cursiva, digamos, ¿no? O, por ejemplo, control S subrayado, o control S guardar, o control G guardar. Va a depender si su Windows o su Office está en español o en inglés. Entonces, hay diferentes combinaciones de teclas que permiten hacer cosas, ¿no? En las prácticas que ustedes han estado haciendo, he visto que algunos de los usuarios han estado utilizando, por ejemplo, métodos abreviados para insertar filas o eliminar filas o columnas, por ejemplo. Entonces eso me mostraba que sí sabían utilizar Excel, ¿no? Para hacer algunas acciones. En este caso puedo utilizar un método abreviado. Voy a utilizarlo en este momento. Digamos que sea insertar nombre con negrita. Entonces voy a mantener la tecla de mayúsculas y ahora presiono la letra N. Entonces me dice allá, mayúsculas control N, shift control N, ¿no? ¿Por qué me obliga un poquito a utilizar las mayúsculas? Porque si solamente hubiera utilizado control N, estaría borrando la combinación de teclas para negritas. ¿Sí? Siempre la última grabación puede ser que el método abreviado borre la combinación de teclas anteriores. ¿Sí? Esto se va a guardar en este libro y aquí podemos poner una pequeña descripción que es nombre con negritas. Más adelante, lo más importante es esto, solamente ponerle un nombre, tal vez esta parte no y tal vez esta parte no. Pero veamos qué pasa con esto. Le doy clic al botón de aceptar. Ahora, desde el momento que le he hecho clic a aceptar, lo que hagamos en Excel se va a grabar. Si por ejemplo yo me desplazo a esta celda, voy a irme a la celda D5 y ahí pongo mi nombre, Franz, presiono Enter para finalizar la inserción. Y obviamente me he desplazado cuando presiono Enter una fila más abajo, ahora voy a volver una fila más arriba y aquí voy a activar negritas. Puedo utilizar Control N, que es negritas, o también podría venir acá a la N de la cinta de opciones. Clic. Entonces no he hecho muchas cosas, sin embargo ahí voy a detener el grabador de macros. Le voy a decir, hace un rato decía grabar, ahora dice detener. Clic, ¿no? Hace un rato decía grabar macro. Luego he cambiado eso a detener y ya se grabó la macro. Vamos a ir a este código. Bueno, lo probaré este código. Tips para probar el código, porque uno dice, voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a correr la macro y pongo entonces Shift Control N y funciona, parece que funciona, ¿no? Pero la mejor manera de probar la macro es esta, miren. Yo recomendaría borrar
la fila o las filas o las columnas que tienen los datos. Por ejemplo, yo borraría estas tres, digamos. Borro, clic derecho, eliminar. Ahora sí no tiene nada, ni siquiera tienen el formato de negrita, ¿no? Ni siquiera tienen el formato de negrita. Es más, me voy a ir a una celda cualquiera, digamos por acá, y voy a seleccionar estas celdas. Y aquí voy a elegir Shift Control N, Shift Control N, pero ese Shift Control N que hace siempre va a la celda D5, a la D5, pone mi nombre ahí y pone negrita ahí. No importa dónde esté, puedo estar acá, Shift Control N, va a esta celda y pone mi nombre en negrita. Shift Control N, va a la celda D5 y pone mi nombre ahí. Vamos a ver el código. Tac. Ok, ¿qué está pasando? Fíjense de que por las pocas instrucciones que he hecho, Visual Basic en el grabador lo que ha hecho es escribir cada uno de los pasos que yo he realizado. Por ejemplo, esto es algo nuevo para nosotros, no hemos estado hablando en las clases anteriores. Dice, miren, primero, sub, en sub. Ok, la sub tiene un nombre que dice insertar nombre con negrita, ¿no? Este es el nombre que yo le puse al iniciar la grabación de la macro. Luego dije también que iba a utilizar el acceso directo Shift Control N. Y esto de acá que dice nombre con negritas, ¿no? Este era el comentario, la descripción que puse en el primer cuadrito. No se olviden que cuando quería empezar a grabar esto, yo estaba en la celda 1 y le dije grabar macro y le puse tres cosas: un nombre, una combinación y una descripción. ¿Qué está pasando en Visual Basic? Me está mostrando pues el nombre de la macro, que es este, la combinación de teclas y la descripción, que es esta. Estos que aparecen con comilla simple y en verde se llaman comentarios, lo hemos visto antes. Los comentarios no se ejecutan, solamente sirven para documentar el código, ¿ya? En este caso, esta sí es una instrucción, dice range D5, significa de todas las celdas quiero la celda D5. ¿Y qué quiero hacer con la celda D5? La celda D5 quiero seleccionarla. Entonces viene acá, va a la celda D5 y la selecciono. Yo estaba acá, pero cuando le he hecho D5 Select, Range D5 Select, entonces ha venido aquí a la celda D5 y la ha seleccionado. Es más, voy a borrar esto. Ya está. Entonces ha venido a la D5 y la ha seleccionado. Como ya la ha seleccionado, la siguiente instrucción dice sobre la celda activa. ¿Cuál es la celda activa? Esta es la celda activa, la que aparece con este borde y el control de autorrelleno, que es la celda D5, donde nos habíamos desplazado antes. Dice, en la celda activa vamos a introducir una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Lo que está a la derecha. No se olviden que lo que está a la derecha del igual se asigna a lo de la izquierda. Entonces, esto debería ser directamente una especie de variable. Y es efectivamente una variable. Es el contenido de esta celda. Es la fórmula que está dentro de la celda activa, ¿ya? No se preocupen porque aquí diga R1C1, R1S1, C1, ¿ya? Está diciendo, en la celda activa vamos a introducir una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El texto France. Entonces, en esta celda introduce el texto France, ¿sí? Luego, como puse Enter, ese Enter provocó directamente que me vaya una fila más abajo. Y luego ha tenido que haber esto. Otra vez Range D5 Select. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba usando el grabador de macros, entonces pues obviamente tuve que hacer clic otra vez acá, ¿no? O sea, escribí France acá, Enter, y como ya me había movido a otra fila, tuve que volverle a hacer clic a esta de acá, clic. Entonces tuve que volverle a D5, decirle nuevamente D5 Select. Y ahí está. Esta es la operación para poner negrita en la celda seleccionada. Y como lo dice el de la selección. ¿Qué es esto de la selección? Esta es la selección. O por ejemplo, esta es la selección. Todo este rango es selection, ¿sí? Entonces, en la selección dice, vamos a cambiar la fuente. A ver, esta era la selección, vamos a cambiar la fuente. Estas son las opciones de fuente. Puedo ponerle negrita, cursiva, subrayado, bordes, relleno, color de fuente, tamaño de fuente, tipo de fuente. Entonces, son algunas de las opciones de fuente. Por eso dice, de la selección, quiero cambiar la fuente. Bold significa negrita. Entonces dice, en la selección, la fuente, a la fuente le quiero poner negritas. Es verdad que le quiero poner entonces negritas a la fuente seleccionada. Es verdad que le quiero poner negritas a la fuente de la selección. Eso me está diciendo.
Entonces, bueno, no he hecho demasiadas cosas, pero yo les recomiendo esto, fíjense. Les pido que para que ustedes realmente aprendan más acerca del grabador de macros, les pido entonces que ustedes hagan pequeñas acciones. Por ejemplo, más que todo yo he puesto un nombre y le he puesto negritas, ¿no? Sería interesante ver cómo sería para las cursivas, cómo sería para el subrayado, cómo sería para hacer el borde inferior, ¿no? Cómo sería para hacer un relleno, para cada una de estas opciones. Inclusive, aunque no lo crean, para insertar cosas como por ejemplo tablas o tablas dinámicas, o por ejemplo insertar una fórmula o una función que ya viene dentro del Excel. Esta ha sido una pregunta que me han hecho en una clase anterior. Uno de los grupos me ha dicho, ¿podemos utilizar dentro de las macros una función que viene en Excel? Entonces yo le dije, sí, verdad, pero tenemos que utilizar la función en inglés. En inglés. Entonces esa era mi respuesta. Entonces para insertar una fórmula, una función, un formato, una tabla, un gráfico, cada una de esas acciones produce instrucciones en Visual Basic. Mi mejor recomendación es directamente hagan pocas cositas y vean el código que les genera para entender mejor qué está haciendo Visual Basic. Bueno, qué está haciendo en realidad, cuál es la equivalencia entre Visual Basic y Excel. Eso sería. Ahora les comento algunas cosas más que tiene que ver con esta práctica. Mire, me ha creado 4 instrucciones. Aquí están. Dice ir a la celda de 5 y seleccionarla. Después en la celda activa, que es la celda de 5, poner el nombre Franz. Luego volver a seleccionar la celda de 5, pero uno dice, ¿para qué otra vez seleccionar la celda de 5? Si yo ya estaba en la celda de 5, ¿por qué tengo que volver a seleccionar la celda de 5? ¿Y qué más? En la celda de 5, que es la celda seleccionada, poner negritas verdad. Entonces, yo estoy viendo que tal vez esta instrucción de acá está duplicada y esta de acá tal vez no me interesa, no me conviene. Entonces, lo que puedo hacer es ponerle un pequeño comilla simple, no es el acento por si acaso, y con eso se ha vuelto un comentario. Entonces los comentarios no se ejecutan como estos de acá, estos no se ejecutan. Entonces este comentario tampoco se va a ejecutar, es un comentario. ¿Ok? Entonces voy a ver si la macro funciona. Voy a borrar estas 3 columnas como les he dicho hace un momento, las elimino. Chao, me voy por acá y estando acá le voy a poner Shift Control N y me ha ejecutado la macro y me ha puesto en D5 Franz. Ha funcionado. Ha ido a la celda D5, me ha puesto Franz ahí y ha activado negritas ahí. ¿Qué me está diciendo? Esta instrucción que la puse como comentario estaba de más. No era necesario utilizarla. La puse como comentario para probar si es que la macro seguía funcionando como debería funcionar. Y efectivamente la macro ha hecho lo que tenía que hacer, pese a que ya no tenía esta instrucción. Ok, entonces en este caso, esta instrucción está por demás, ya la he probado. Si está por demás esta instrucción, yo podría eliminarla. Miren, la voy a eliminar. Chao. Simplemente es poner suprimir en el teclado. Es como borrar texto, nada más. Y voy a volver a probar la macro a ver si funciona nuevamente. Entonces borro estas 3 columnas. Chao. Quiero eliminar. Me vengo por acá y le digo Shift Control N. O si no, también esto. Miren, me voy a la pestaña desarrollador y le digo macros. Quiero ejecutar la macro que se llama insertar nombre con negrita. Ejecutar. Y sigue funcionando como debería. He encontrado una instrucción que estaba por demás. No la necesitaba realmente. Entonces, algo de esto van a hacer en la práctica de hoy. Vamos a comenzar con cosas bien elementales. Quiero mostrarles algo más, digamos, pero necesito que ustedes ganen experiencia con esto de crear macros. Ahora, con respecto a la pregunta que me han hecho acerca de si se puede trabajar con tablas, es verdad, sí se puede trabajar con tablas. Miren lo que voy a hacer. No lo hice en el video anterior, pero les muestro ahora. Le voy a decir lo siguiente, le voy a decir, quiero grabar una macro. Le voy a poner, digamos, insertar tabla. Listo. Y que se llame Control Shift Control T. Pero como les digo, traten de no usar mucho esto del método abreviado. ¿Por qué? Porque saben que se van a olvidar. Uno empieza a grabar macros, y luego ya no te acuerdas cuál es la combinación de teclas para cada cosa. Y es más, puede ser que sin querer estés sobreescribiendo alguna combinación importante de teclas del Excel, ¿no? Así que eso tal vez no es tan conveniente. Obviamente el hecho de poner Shift Control hace que la probabilidad sea menor, pero es probable que también sobreescriban algo.
Ahora vean, le he dicho insertar tabla, aceptar. Desde el momento que le puse aceptar, ya está empezando a grabar la macro. En este caso yo le voy a hacer clic a la celda C10 y voy a poner, por ejemplo, no sé, producto y aquí precio y acá cantidad. Inclusive los errores que nosotros cometemos, eso también va a grabar. Digamos producto A, producto B, producto C, ¿no? Y si tenemos errores, luego tal vez tenemos que editar la macro, modificar la macro y cambiarla, ¿no? Digamos precio, esto que sea 100, este 30, este 70. Listo. Cantidad vendida, digamos de esto he vendido 1000 unidades, de esta 2000 unidades, de esta unas 1500 unidades. Listo. Bien. Ahora quiero ponerle algún formato. Por ejemplo, a esta primera fila le quiero poner un formatito. Le voy a poner un formato como este color. Y al resto de celdas le quiero poner este color. Ahí está. Inclusive quiero ponerle bordes a todas las celdas. Entonces selecciono todo y le digo a todo quiero aplicar todos los bordes. Ya, no he hecho demasiado. Sin embargo, en este momento le voy a poner quiero detener la grabación de la macro. Clic. ¿Sí? Ya puse detener la grabación de la macro. Y para probar esto simplemente voy a borrar todas las columnas que estaban con este formato, ¿no? Para ver de qué funcionan las cosas bien. Ahora me voy a posicionar por acá, digamos, no en el lugar donde se ejecuta la macro, y le voy a poner Shift Control T. Entonces Shift Control T. Y efectivamente me acaba de poner una tabla con el formato que yo le he puesto. Como les digo, si ustedes han grabado inclusive los errores, va a poner inclusive los errores. Y si han grabado también la corrección del error, también va a grabar la corrección del error. ¿Ya? Entonces sí funciona para hacer cosas un poco más masivas. ¿Sí? Pero aquí viene un pero, una salvedad realmente. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Lo borro. Chao. Y voy a ejecutar nuevamente la macro, pero esta vez en vez de usar Shift Control T, porque uno ya se empieza a olvidar, tienen este botón de macros que saca la lista de macros que tienen. Las macros por si acaso de tipo sub, ¿ya? Las de tipo sub. No aparecen acá las macros de tipo function. Entonces quiero insertar la tabla y le digo quiero ejecutar y ha ejecutado y ha funcionado como siempre, pero quiero ver qué está pasando con el código. Vamos a ver qué ha pasado con el código fuente de Visual Basic. Miren, aquí está el módulo 1, ¿sí? Aquí está la primera macro que hicimos una sola cosilla, entonces bien fácil de entender, bien fácil de digerir. Y esta otra, miren esto, son las instrucciones para crear lo de la tabla. Poner primero los valores, después de poner los valores, aquí está, poner los formatos a la primera fila, directamente un color. Esto es para poner al resto de las filas otro color. Esto es para poner directamente los bordes. ¿Han visto la cantidad de instrucciones? Voy a ir lentamente así para que vayan viendo, ¿no? Voy a ir moviéndome a través de la instrucción de la tabla. ¿Han visto? No era demasiado, ¿no? O sea, al final de cuentas he hecho esta tablita, le he puesto unos colorcitos, le he puesto borde, eso era. Y efectivamente se han grabado las instrucciones, ¿no? Se han grabado las instrucciones, pero ya veo que está un poco más duro. Porque me he escrito muchas instrucciones, muchas. Y yo les digo, esto de acá, lo que hace el grabador de macros es algo que se llama código espagueti, ¿ya? ¿Por qué es espagueti? Porque es largo, ¿no? Y más allá de largo, a veces es un poco confuso, ¿no? Cuando tú quieres hacer seguimiento a un fideíto de tu espagueti, ¿no? Entonces seguro que tu espagueti entra por aquí, entra por allá, se mezcla con otro, entonces es muy difícil hacerse el seguimiento al código, ¿no? Entonces cuando uno hace cosas muy masivas, entonces va a escribir muchas instrucciones y por ende va a ser más difícil saber qué está haciendo en cada parte. Obviamente, si ustedes han tomado recaudo, como yo les he dicho, y hacen una sola cosita, por ejemplo, yo que experimentaría con el grabador de macros, iría a una celda como esta y en esa celda le diría, a ver, ¿cómo le hago para poner bordes alrededor de toda esa celda? Entonces ya grabé cómo poner bordes alrededor de esa celda. Inclusive podría ser una variante, le digo, quiero grabar cómo se hace para poner, por ejemplo, borde en la parte inferior, solo en la parte inferior, digamos. Entonces ya he grabado cómo poner borde en la parte inferior. Ahora quiero poner en esta cursiva, entonces le pongo cursiva. Entonces voy aprendiendo cada una de las instrucciones de Visual Basic y va a funcionar eso de la cursiva. Aquí, por ejemplo, si pongo hola, ya está con cursiva, ¿no? Entonces, esa es mi mejor recomendación. No intenten de entrada hacer cosas grandes. En esta práctica les voy a obligar a hacer cosas grandes para que ganen experiencia, pero van a ver que no es tan fácil. No es tan fácil.
Ya, o sea, identificar qué cosas son las que nos competen, qué cosas son las que necesitamos realmente. Traten de aprender ustedes por su cuenta, porque como les digo, este es un mundo que va a demorar semanas en que ustedes aprendan, pero vayan grabando una cosita como cómo poner un borde inferior, cómo poner borde a toda la celda, cómo poner negrita, cómo poner color de fuente rojo, cómo poner cursiva, cómo poner insertar una tabla. Entonces, por si acaso, para algunos de ustedes, miren lo que voy a hacer, voy a copiar esto y voy a pegar por acá los valores solamente, ¿ya? Entonces estoy copiando los valores. No le quiero poner los formatos. Entonces, vean mejor así. Quiero un pegado especial de solamente valores. Ahí está. Vean esto, por favor. Entonces, tal vez ustedes utilizan esta herramienta, tal vez no lo utilicen. Miren, sobre esta de acá, le voy a decir quiero insertar una tabla. No una tabla dinámica, tal vez algunos de ustedes ya conocen lo que es una tabla dinámica, pero quiero insertar una tabla. Automáticamente Excel selecciona los elementos que están alrededor de donde he hecho clic. Me dice, creo que los datos que quieres son estos. Y además la primera fila parece ser los encabezados de la tabla. ¿Es verdad? Yo tengo que verificar si esto es verdad, si la primera filita efectivamente tiene encabezados. ¿Sí? Entonces le he dicho quiero esos datos y la primera fila tiene encabezados, le hago clic al botón de aceptar y le he puesto unos formatos que tienen botones de autofiltro y otras bondades bien interesantes que permiten, por ejemplo, filtrar los datos, ordenar los datos y hacer cosas interesantes entonces con los datos. ¿Sí? Esto se llama una tabla y funciona de una manera un poquito diferente a como trabajamos con las celdas normales de Excel. ¿Ya? Pero bueno, eso no es parte de este tema, de este curso. Sin embargo, les voy a hacer experimentar también un poco con esto. ¿Ya? Si es que han convertido esto en una tabla, luego pueden convertir esto en un rango. Miren, lo voy a convertir esto en un rango. Me dice convertir esta tabla en un rango normal. Sí, le voy a decir. Y se ha convertido en un rango. Uno dice, pero se han quedado los colorcitos. Sí, se han quedado los colorcitos, pero esto ya es un rango normal. Ya no es una tabla, por si acaso. Entonces, si lo sabían, si lo conocían, muy bien. Si no lo saben, es algo importante que deberían aprender. Les va a ayudar con ciertas cosas. Ok, eso sería el gran resumen. Tal vez una adicional. Fíjense que para esta tabla, para esta tablita, hay una serie de instrucciones. ¿Sí? Es más, yo voy a documentar un poco algunas de estas instrucciones. Por ejemplo, esto de acá es, por ejemplo, ingresar los valores de la tabla. Eso debe ser hasta más o menos por acá, hasta acá. Ahora, esta parte de acá es, por ejemplo, les voy a poner un comentario. Esto es para poner la primera fila con color naranja. ¿Sí? Y esto de acá debe ser para poner el resto de las filas con color amarillo. Poner entonces el resto de las filas con el resto de las filas con color amarillo. ¿Sí? Y es más, o sea, esto está medio complicado porque fíjense, ha seleccionado muchas celdas, o sea, antes era bien sencillo, decía ir a la celda C10 y seleccionarla. Entonces en la celda C10, vamos a ver cuál es la celda C10, este es C, este es 10, entonces este es C10, donde dice producto, y obviamente en C10 la ha seleccionado y ha puesto una fórmula en esa celda. ¿Qué fórmula ha puesto? Ha puesto el texto producto. Entonces por eso es que aquí aparece producto, ¿no? Y es introducir cada uno de los valores. Estas son necesarias para crear la tabla. Ahora yo les voy a decir alguna cosa bien interesante. Por ejemplo, mi intención era seleccionar la celda C10 hasta E10. Veamos cuáles son C10 hasta E10. Esta es la celda C10 y voy a seleccionar hasta la celda E10. La primera fila, como les había comentado, de la tabla, ¿no? Y la idea es ponerle color naranja. Ahora, yo les pregunto a ustedes, miren, de estas instrucciones que están aquí adentro, ¿cuál será lo del color naranja? Color igual 49,407. Cierto, o sea, nosotros tal vez esperábamos que diga color naranja o si no color orange, ¿no? En inglés, pero le ha puesto un numerito.
Pero muy bien, me han ayudado, me han dicho, ¿sabes qué? Este pattern, o sea, nada que ver. Pattern Color Index, nada que ver. Tint and Shade, nada que ver. Pattern Tint and Shade, nada que ver. Lo del color es esta línea. Esa es la que realmente me interesa. Entonces, miren, ha creado muchas de estas líneas casi al cohete. O sea, ha puesto 2, 4, 5, 6, 7 instrucciones para ponerle color naranja. Y yo les digo, de todo esto, miren, voy a poner una sola instrucción que hace lo del color naranja. Una sola. Van a ver. Entonces primero, a ver, voy a poner esto como un bloque de comentarios. Para hacer una sola instrucción, voy a copiarme esto de acá. Véanlo, por favor. Y aquí voy a poner control V chica. Y esta es la parte que me decían que necesitábamos realmente. Color. ¿Ya? Entonces tal vez no andamos muy bien con el inglés, pero en inglés color es lo mismo que en español color. Así que era fácil de deducir. Entonces, esto de acá ya no es el width. No necesito el width. Esa es la instrucción. Miren, todo esto de aquí arriba equivale a esta instrucción de aquí abajo. Y es más, voy a probar si es que funciona la macro con ese cambio que he hecho. Entonces todo esto de acá lo voy a borrar. Chao. Le he borrado inclusive los formatos. Si pongo jaja, ya no tiene formatos, ¿han visto? Entonces estoy por acá y se me va a ocurrir Shift Control T para la tabla, ¿no ve? Shift Control T y miren, sigue poniendo la tabla donde debería, le pone naranja a este lugar, pero me estoy dando cuenta que muchas de las instrucciones a veces son código espagueti. Entonces, es código que está por demás. Bastaba que todo esto de acá sea reemplazado por selection.interior.color y es igual, y este numerito debe ser el color naranja, ¿no? Entonces, esto, para entender lo que yo les estoy haciendo, van a tener que practicar ustedes por su cuenta. Inclusive lo de las celdas amarillas, miren, le voy a poner por acá, debe ser esta parte de acá. Voy a poner todo esto como un comentario, ya está como un comentario, y la parte de poner en amarillo debe ser esto de acá, debe ser esta instrucción. Tan, y el color, solamente me interesaba el colorcito. Ahí está. Entonces esto pone en naranja la primera fila, esto va al resto de las filas y al resto de las filas las pone en amarillo. Este es el colorcito para amarillo. Ya. Yo no lo sé, pero el grabador de macros sabe que ese es el colorcito de amarillo. Entonces yo me estoy apoyando en el grabador de macros. Probemos a ver si funciona. Esto lo voy a borrar. Voy a verificar de que aquí no hay nada, efectivamente. Digamos, a ver, no hay colores, no hay nada. Todo bien. Ok, vengo por acá y voy a ejecutar la macro. Entonces, macros, insertar tabla, ejecutar y sigue funcionando la macro como debería y estoy con estas instrucciones que están por demás. Y si están por demás, pues yo las puedo eliminar. Presiono suprimir en el teclado y chao esas instrucciones. Y esto nomás es lo que hacía lo de poner el borde, la primera fila con color naranja. ¿Sí? Entonces, eso yo les voy a pedir en esta práctica. Sin ser grandes expertos, van a experimentar un poquito y van a detectar qué instrucciones están por demás y cómo podrían hacer para encontrar la instrucción o instrucciones que hacen lo mismo que la macro original. ¿Ya? Algo parecido pasa con los bordes. Nada más que aquí, por ejemplo, les voy a decir de que, por ejemplo, miren, vean esto. Cuando le he puesto bordes a estas celdas, ¿no? Fíjense que tenemos un borde inferior, también tenemos un borde izquierdo. En esta celda tenemos el borde inferior, el borde izquierdo, el borde derecho, el borde superior. ¿Han notado? Entonces tenemos borde inferior, izquierdo, derecho, superior. ¿Estamos bien con eso? Ahora yo les pregunto, el código de Visual Basic, el grabador de macros, lastimosamente ha hecho esto. Dice, por ejemplo, con los bordes, por ejemplo, a ver, acá, este está buenísimo. Dice, la diagonal hacia abajo. Dice, diagonal hacia abajo. Yo les pregunto, en lo que les he mostrado ahorita, teníamos borde inferior, izquierdo, derecho, superior. ¿Estamos utilizando la diagonal? La diagonal sería de esta esquinita a esta esquinita, ¿no ve? ¿Estamos usando la diagonal? No.
No, y esto hay una segunda diagonal, hay una diagonal de aquí de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha. ¿Estamos usando esa otra diagonal? Tampoco. Tampoco, correctísimo. Entonces, por ende, yo les estoy diciendo, estas que dicen la diagonal y esta otra diagonal no son instrucciones que afecten a nuestra tabla, porque no hemos usado diagonales en nuestras tablas. Entonces, es código espagueti, es código que está por demás y lo podríamos poner como comentario y pese a que le ponemos como comentario esas dos, van a ver que igual va a funcionar. Entonces, vengo acá, vamos a probar esto de aquí, borro, ya está. Nos ponemos acá y le voy a decir quiero ejecutar la macro de insertar tabla. Ahí está. Como no había nunca diagonales, no hay ninguna diagonal en ninguna celda, entonces pues obviamente estas instrucciones de acá estaban por demás, entonces no las necesitaba, ¿ya? Ahora, obviamente para llegar a ese nivel de conocimiento y de dominio van a necesitar tiempo, ¿ya? Van a necesitar grabar muchas macros. Por eso les digo, traten de no poner muchas combinaciones de teclas o no usarlas simplemente las combinaciones de teclas porque uno se va olvidando, se va olvidando. Realmente a las que sean claves esenciales que necesiten para sus trabajos, grábenlas con cuidado, pruébenlas, quítenle el código espagueti, o si no están seguros de qué quitar, pongan como comentarios, y si algo no está funcionando, quiten los comentarios para que vuelva a funcionar. Y una vez que está funcionando bien, pues vuelvan a grabarla con, ¿cómo se llama? Con la combinación de teclas asociada, ¿no? Para que la puedan utilizar frecuentemente en sus trabajos. Esto es parte de la automatización también, entonces quiero automatizar el hecho de que cada vez hago un informe, entonces cada vez hago un informe con una tabla y de esa tabla, por ejemplo, creo un gráfico y tal vez hago una tabla dinámica, entonces quiero automatizar ese proceso para no estar haciendo lo mismo cada mes o cada semana o cada día como algunos usuarios utilizan. Eso es la automatización. Entonces se puede automatizar los procesos por medio de programación con Visual Basic. Y para eso es bueno entender las cosas que ya hemos visto antes, que tenemos subs y functions, y el grabador de macro lo que hace es crear estas subs. Y que dentro del grabador de macros no creo que se pueda grabar una function, ¿verdad? Muy bien, interesante la pregunta. O sea, no escribe el grabador de macros la function, no la escribe. Pero sí podemos grabar en una sub la llamada a una función de Excel o la llamada a una function que nosotros hemos creado. Gracias. Mejor truco que les puedo dar para que ustedes aprendan mucho más del grabador y más que del grabador del Visual Basic para aplicaciones en Excel es hacer esto, hacer una cosita como poner cursiva, hacer una cosita como poner negrita, una cosa como poner rojo, una cosa como poner borde y ahí van a empezar a aprender cómo son las instrucciones de Visual Basic para darle instrucciones a Excel y automatizar tareas y procesos.